Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Bueno, qué rico estar otra vez reunidos a la luz de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que estemos súper atentos a la palabra de hoy. Es nuestro segundo domingo de esta nueva serie, que es la continuación de La Huella de la Luz, la serie con la que cerramos el año pasado. Y quiero que leamos, antes de orar, la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. A la luz de esta palabra del Señor, los quiero invitar a que oremos y pedamos revelación y luz para nuestras vidas. Dios mío, hoy te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, porque tú desde tiempos antiguos elegiste nuestras vidas para que te conociéramos y para que te sirviéramos. Hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que nos hagas entender la gran necesidad de creer en ti y lo que realmente es creer en ti y cómo se ve eso reflejado en cada área de nuestra vida, sobre todo en aquellas áreas donde hay una tendencia a ir hacia las tinieblas, Señor. Te pedimos entonces que nos ilumines hoy. Hoy estamos atentos, hoy creemos que tu palabra es poderosa, hoy creemos que tu palabra permanece para siempre, Señor, y por lo tanto es aquella a la que debemos escuchar, Señor. Así que guíanos e ilumínanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hace 8 días estuvimos hablando, precisamente a la luz de este mismo texto, que podríamos llegar a considerar que tenemos comunión con Dios, pero a la vez estar andando en tinieblas. Eso nos podría pasar. Eso quizás ya nos ha pasado. Pero la Biblia nos dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ¿estamos qué? Mintiendo. Estamos mintiendo, estamos engañando a los demás y engañándonos a nosotros mismos. Y no estamos practicando la verdad. Entonces hablamos de qué es eso de tener comunión con Dios para poder atrevernos a decir si la tenemos o no. Porque hay muchos conceptos, o no conceptos, sino muchas ideas de lo que es la comunión con Dios. Y necesitamos aclarar eso. Ahora, hablábamos de que solemos pensar que tener comunión con Dios es hacer cosas externas, visibles, o solo pensar cosas. Como que si una persona dice, yo siempre he sido creyente, entonces pues por lo menos no soy ateo, entonces yo debo estar bien con Dios. Entonces, como soy creyente, entonces tengo comunión con Dios. Hemos visto que no es así. Podríamos pensar que por ser asistentes regulares a las reuniones de la iglesia, tenemos comunión con Dios, pero vimos que no es así. Podríamos incluso pensar que por ser comprometidos con la causa de Dios, con la obra de Dios, con nuestros hermanos, eso implica que tengamos comunión con el Señor. Y anoche, hace 8 días, dijimos que no es así. Entonces, si nada de eso tiene que ver, es decir, yo puedo estar comprometido con la causa de Dios y no tener comunión con Dios.
Yo puedo estar en todas las reuniones de mi iglesia y no tener comunión con Dios. Yo puedo decir que soy creyente y no tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué es realmente tener comunión con Dios? La respuesta la da Juan ahí mismo en el versículo 7. Él está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad, ¿cierto? Pero, y entra el versículo 7. Pero, o sea, marca un contraste. Si andamos en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. O sea que, ¿qué es verdaderamente tener comunión con Dios? Andar en la luz. ¿Sí? Porque si yo ando en la luz, no ando en las tinieblas. Entonces, si yo tengo comunión con Dios, ando en la luz. O dicho de otro modo, si yo quiero tener comunión con Dios, tengo que andar en la luz. Sin embargo, nos surge una pregunta, y bueno, ¿y qué es eso de andar en la luz? O sea, ¿cómo empiezo yo a andar en la luz? Lo importante es que entendamos que por ahí se empieza, por andar en la luz. Ya tenemos términos claros. Una acción, andar, un lugar, tinieblas o luz. Yo decido. Pero es una acción constante. Andar, andar. No es visitar, no es asomarme, no es de lejos, no, es un andar, es un caminar. Y mi vida se va a distinguir o por caminar, andar en las tinieblas o andar en la luz. Pero si digo que soy cristiano, no puedo andar en las tinieblas y decir que soy cristiano y pensar que todo está bien por el hecho de que soy cristiano o me considero cristiano, etcétera. Ya lo hablamos todo eso hace 8 días. Pero entonces hoy vamos a intentar aclarar un poco más qué es eso de andar en la luz. Y quiero partir de lo siguiente. Andar en la luz, o para andar en la luz, si tú quieres andar en la luz, ¿sabes qué necesitas? Creer en Jesús. Hace 8 días concluíamos que necesitamos a Jesús, ¿cierto? Sabemos que necesitamos a Jesús. Más que hacer cosas, más que aparentar cosas o ocuparnos más bien de las cosas externas, necesitamos a Jesús. Pero hoy vamos un poco más allá, necesitamos creer en Jesús. Y por eso el título del mensaje de hoy es ese, creer en Jesús. Para andar en la luz es necesario creer en Jesús. Mira las palabras del Señor aquí en Juan 12:46. Nuestro Señor dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Vamos a prestarle atención a esas palabras del Señor. Vamos a la primera mitad. Dice, yo, la luz, he venido al mundo. Piensa en eso. Jesús dice de sí mismo, yo, la luz, he venido al mundo. Juan en la carta nos estaba diciendo, y este es el mensaje que recibimos del Señor y que les anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ¿qué? Ninguna tiniebla. Cuando uno escucha eso, uno piensa que ellos conocieron a Jesús y Jesús les dio ese mensaje, porque Juan está diciendo, y este es el mensaje que recibimos de Él y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero si tú te pones a mirar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ningún lugar vas a encontrar que Jesús dijo, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Jesús no dijo eso en ningún momento. Pero Juan está diciendo, este es el mensaje que recibimos de Él y que les anunciamos a ustedes. Entonces, ¿cómo así si nosotros no tenemos un registro en los evangelios de que Jesús haya dicho textualmente eso? Pues que lo que está queriendo decir Juan es que este mensaje, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ese mensaje fue encarnado por Jesús. ¿Sí? O sea, no fue algo que Él dijo, sino fue algo que Él reveló con su vida. En otras palabras, Jesús no vino meramente a dar un mensaje, Jesús es el mensaje. Jesús es el mensaje de Dios, su vida entera es el mensaje de Dios. Y ese mensaje grita con sus acciones, con sus hechos, con sus palabras, con todo lo que Él es.
grita, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Bien? Por eso Él dijo, yo la luz. Porque Él es el mensaje. Es Dios hecho hombre. ¿Te das cuenta que es Dios hecho hombre? Mientras Juan está diciendo que el mensaje de Jesús es Dios es luz, mira aquí Jesús diciendo yo la luz. Yo la luz he venido al mundo. Esa luz en la cual no hay ninguna tiniebla se hizo hombre y vino al mundo. ¿Sí lo estás agarrando? Y esto significa muchísimo, porque si la luz verdadera, la luz eterna, vino a este mundo, es porque era necesario. Y si era necesario, es porque ¿qué había aquí en el mundo? Oscuridad. La luz vino porque solo había oscuridad. Es lo que nos está diciendo prácticamente esta primera parte del versículo 46, ahí en Juan 12. O sea que Jesús vino a revelarnos a Dios el Padre. Él vino a mostrarnos a Dios el Padre. Él vino a resplandecer en este mundo de oscuridad. Pero, ¿qué es eso de que en este mundo había oscuridad? Si miramos Juan en la carta está diciendo, el que dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, miente. Dime si esa expresión andar en tinieblas no nos hace pensar de inmediato en vivir en pecado. ¿Sí? Es decir, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero te la pasas pecando, estás mintiendo. Eso es lo que está diciendo. Si practicas el pecado, si vives en el pecado, si toleras el pecado en tu vida, si dejas que el pecado defina tu carácter, tú no tienes comunión con Dios. Entonces, pecado es oscuridad. Luz es libertad del pecado. ¿Sí o no? Cuando Jesús dice, yo la luz he venido al mundo, lo que está queriendo decir es, la luz es necesario que venga a este mundo en pecado, y la luz que va a venir a hacer, a liberar del pecado. Porque por eso es luz. En un lugar oscuro, si prendemos la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va, se disipa, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que Jesús vino, no es que vino a mostrarnos a Dios como para darnos información religiosa acerca de Dios, sino que vino a darnos la luz de Dios, porque es la luz de Dios la que rompe el poder del pecado en nuestras vidas. No estamos hablando de religión e información y háblame de tu Dios, mi Dios es esto, mi Dios es lo otro. No, Dios vino a hacernos libres del pecado que nos esclaviza, que nos destruye, que todo lo daña. Y acá viene la parte B del versículo. Atención, dice, yo la luz he venido al mundo. ¿Pero para qué? Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Jesús, la luz, ha venido al mundo para que el que cree en él, la luz, ya no permanezca en tinieblas. Ya no ande en tinieblas. No sé si te estás dando cuenta, pero eso es una promesa. Ese versículo tiene una promesa. O dicho de otro modo, una condición. Si lo vemos como promesa, está diciendo, cree en Jesús y no andarás más en tinieblas. Amén. Si lo vemos como condición, lo podríamos expresar así. Si crees en Jesús, entonces no permanecerás en tinieblas. Amén. Pero ahora miremoslo como una acción y un resultado. Tenemos una acción que llevar a cabo aquí. Nosotros, ¿cuál es? Creer en Jesús. ¿Me estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás atento a lo que Dios quiere decirte? Para eso has venido. Tú no eres religioso, ¿cierto? Tú no vienes porque ya me acostumbré.
Tú vienes a escuchar la palabra eterna de Dios que puede transformar tu vida. Entonces escuchas con atención, ¿cierto? Y mira la acción que te está pidiendo Dios. Cree en Jesús. ¿Cuál va a ser el resultado? No permanecerás en tinieblas. Ahora, ¿Jesús miente? No. O sea que lo que le está diciendo es verdad. O sea que si yo realmente creo en Él, eso me va a cambiar la vida. Y voy a dejar de andar en las tinieblas. Pero miren que esto solo es posible gracias a una acción de Dios mismo. Una acción con un propósito. ¿Cuál es la acción de Dios ahí? Yo, la luz, he venido al mundo. Y Él vino para algo. Y es para que creas en Él. Amén. Él vino para que creas en Él. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces Él vino para que creamos en Él y al creer en Él no permanezcamos en tinieblas. Seamos libres de la esclavitud de la oscuridad. Y Jesús no miente. Entonces, escúchame esto, no sé si estás de acuerdo conmigo. Creer en Jesús es andar en la luz. ¿Sí lo ves? Creer en Jesús es andar en la luz, porque el que cree en Jesús ya no permanece en tinieblas. Entonces se nos empieza a aclarar el texto de Juan en su carta, ¿no? El que dice que tiene, si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Pero si andamos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves la limpieza de pecado ahí? Sí que si andamos en la luz, pero a la luz de las palabras de Jesús mismo, si creemos en Él ya no permanecemos en tinieblas, por lo tanto podemos decir que creer en Jesús es andar en la luz. Si yo creo en Jesús, estoy andando en la luz y algo se produce en mí, libertad de las tinieblas. Ya la oscuridad ya no empiezas, ya deja de ser parte de mi vida. Necesito creer en Jesús. Pero si te das cuenta, no es una fe pasiva de la que estamos hablando. Es una fe activa. Es una fe que produce cambios. Es una fe activa. Ahora, escúchame esto. Si andas en tinieblas, y escúchamelo por favor con toda tu atención. Si andas en tinieblas, expresémoslo de otro modo, si estás practicando el pecado, si estás viviendo en el pecado, si estás tolerando el pecado en tu vida, si tú sabes que hay cosas que están mal en tu vida y no estás luchando contra eso, sino que estás dejando que esté ahí, moldeándote, deformándote, más bien. Y no estás haciendo lo que debes hacer por cambiar. O sea, estás andando en tinieblas. Si andas en tinieblas, ¿sabes qué significa eso? Que no crees en Jesús. Si tú estás tolerando el pecado, tú no crees en Jesús. Y eso puede ser una bomba. Porque tú puedes decir, pero ¿cómo me va a decir que yo no creo en Jesús si yo creo en Él? Si yo soy cristiano, si yo me bauticé, si yo leo la Biblia, si yo esto y lo otro, sí, pero no estás creyendo. O sea, dime, ¿quién es el mentiroso? ¿Tú que crees que crees en Jesús, pero practicas el pecado? ¿O Jesús que dijo que si crees en Él dejarás de permanecer en las tinieblas? Porque cuando tú estás tolerando el pecado en tu vida, escúchame esto,
Cuando tú estás tolerando el pecado en tu vida y aún así dices yo creo en Jesús, estás diciendo que Él es un mentiroso. Porque Él dice que si crees en Él, no permanecerás en tinieblas. Tú estás contradiciendo eso. Porque tú estás permaneciendo en tinieblas y dices que crees en Jesús. Entonces no podemos estar aquí y aquí, hermanos. Lo que pasa es que nos cuesta confrontarnos, nos cuesta sacudirnos y sabemos que hay pecado en nuestras vidas y decimos, no, pero yo sé que yo creo, lo que pasa es que me falta esto, pero yo sé que yo creo. No te engañes. Tienes que llegar a un punto en que digas, Señor, ¿de verdad es que yo no creo? ¿Qué te dice Jesús? Si creyeras en mí, no andarías en tinieblas. Entonces lo que está Jesús viniendo a decirte, si es tu caso, si ya te pasó o si te está pasando, o para que no te pase, es Jesús diciéndote lo siguiente. Si tú crees que puedes creer en mí y convivir tranquilamente en el pecado, te estás engañando. Tu fe es pasiva. Tu fe no es verdadera. Tu fe es solo información en la cabeza, pero no es viva, activa, transformadora. No estás creyendo realmente en mí. Entonces quiero que te preguntes, quiero invitarte a preguntarte, ¿hay áreas en tu vida en las que estás andando en tinieblas? ¿Cuáles son, si las hay, esas áreas donde tú estás tolerando el pecado? Si hay áreas donde tú estás tolerando el pecado, quiero decirte que son precisamente esos pecados los que impiden tu comunión con Dios. Son esos pecados los que te impiden tener comunión con Dios. Son esos pecados los que están bloqueando tu comunión con Dios. Porque eso es oscuridad y estás aceptando la oscuridad, estás abrazando la oscuridad. Y a menos que decidas creer realmente en Jesús, esa oscuridad va a seguir ahí, bloqueando tu comunión con Dios. Pero si quieres cambiar, tienes que llegar a un punto de terrible franqueza contigo mismo y decir, sí soy cristiano porque yo quiero ser cristiano, pero no estoy siendo un cristiano en la verdadera definición. No estoy creyendo en Jesús, aunque digo que creo. No estoy teniendo comunión con Dios, aunque creo que la tengo. Pero es mejor que te confrontes aquí y ahora, y no que después sea Jesús el que te tenga que dar una confrontación con veredicto incluido. Sacúdete aquí, sacúdete. Sacúdete aquí, no pienses que el cristianismo es lo que vemos en la televisión o en todo lado. El cristianismo es lo que está aquí escrito. Y mientras sigamos viendo iglesias que todo es entretenimiento, todo es chévere, todo es cool, ven que aquí ser cristiano es chévere, pero no se vive, no se cree, no se profundiza en quién es Jesús. Nos estamos acomodando a una religión falsa llamada cristianismo. Pero mira estas palabras. Entonces, esa oscuridad es la que nos está acabando, bloqueando, pero quiero que sepas esto. Jesús vino a acabar esa oscuridad. Esa oscuridad que te bloquea, esa oscuridad que te carga, esa oscuridad que te está dañando. Jesús vino a quitar esa oscuridad. Fue a eso a lo que vino. Él vino a destruir el pecado, Él vino a destruir nuestra hipocresía. Y es necesario que nosotros entendamos que sin Jesús no podemos andar en la luz. Sin Jesús no podemos andar en la luz. ¿Amén? ¿Alguien cree eso? Amén.
Sin Jesús no podemos andar en la luz. Sin Jesús no podemos ser librados del pecado. Y ojo, el pecado, tenemos que seguir hablando del pecado. La palabra pecado y hablar del pecado se está cada vez quitando más de las iglesias. Cada vez en las iglesias se habla menos de pecado. Ahora cada vez se habla más es de principios para que nos vaya bien en la vida. Y nos vamos y miramos en la Biblia, sacamos una historia y acá quiere decir que si tú haces esto te va a ir bien y no sé qué. A ver qué me funciona para que me vaya bien en mi trabajo, en mi negocio, en mi hogar, en mi familia y ya. Pero cada vez se habla menos de pecado, de pecado, de pecado. Y hermanos, la Biblia habla de pecado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no podemos quitar esa palabra. Es este mundo el que quiere que quitemos esa palabra. Es este mundo el que quiere que nosotros pensemos que el pecado es solo una idea subjetiva de los religiosos. Es algo relativo, pero es algo que realmente no existe. Es solo una idea de esa gente religiosa. Falso, el pecado es real. El pecado es real y destruye todo. El pecado destruye las relaciones. Ponte a pensar, donde sea que haya una relación interpersonal que se haya dañado, fue por el pecado. Donde sea, un matrimonio, una relación de familia, una relación de amistad, donde sea que se haya roto esa relación, fue por el pecado. Solo hay que conocer la historia y te vas a dar cuenta de eso. Fue por el pecado. El pecado es lo que destruye o es lo que te lleva a tomar pésimas decisiones en tu vida. Es el pecado el que hace eso. Es el pecado el que destruye las familias, es el pecado el que destruye las sociedades, es el pecado el que destruye las vidas de los individuos. Todos los males del mundo tienen su origen en el pecado. Entonces no aceptemos, no nos comamos ese cuento de que el pecado es solo una idea, es algo relativo de eso que habla la gente religiosa, pero aquí no me venga a hablar de pecado. No, el pecado es tan real como que estamos aquí hoy con los ojos abiertos, hermanos. El orgullo existe y el orgullo es pecado. La codicia existe y la codicia es pecado. La hipocresía, el egoísmo, la lujuria, las mentiras, los robos, la pereza, la ira, todas estas cosas existen y son pecado y destruyen, hermanos. Y Dios no tolera el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es recto. Dios no es corrupto. Dios es justo. Dios es santo. Y si Dios es todas estas cosas, Él no puede tener comunión con el pecado. Dios no tolera el pecado, ¿sabes por qué? Porque en Él no hay tinieblas. Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Él no tolera el pecado. Entonces por eso Él aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es santo, Él es justo. Pero además porque Él nos creó para que reflejáramos su luz. Dios te creó para que reflejaras su luz. Amén. Dios te creó para que reflejaras su luz, no para que vivieras en la oscuridad. Dios no nos creó para que viviéramos en la oscuridad, hermanos. Dios nos creó para que reflejáramos su luz. Entonces, ¿necesitamos a Jesús? Necesitamos a Jesús, porque para eso es que la luz vino al mundo. Ahora, si Jesús es luz, ¿podemos ver sin Jesús? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de por qué Jesús es tan importante? Jesús no es comparable con Mahoma, con Buda, con fulanito, Confucio. No es comparable, porque ellos eran líderes religiosos, personas dotadas con cierta sabiduría en sus culturas, en sus creencias, pero también
llenos de tinieblas, repletos de tinieblas. En cambio, Jesús es luz. Jesús es luz. Sin Él no podemos ver, mientras que nosotros por naturaleza no entendemos las cosas, no vemos las cosas. Ponte a pensar en las religiones, en todas las mitologías, tienen algo en común. Ponte a pensar, escudriña, mitología romana, mitología griega, mitología egipcia, mitología sumeria, mitología nórdica, mitología latinoamericana, incluso todas tienen algo en común, y es que la relación del hombre con los dioses consiste en ¿qué hago yo para agradarlo a él, para que me dé lo que necesito? ¿Sí o no? De eso se tratan todas las mitologías de este mundo. ¿Qué puedo hacer para agradarlo, para que me dé? En otras palabras, ¿cómo le tuerzo el brazo a Dios para que me dé lo que quiero? O aún más, si vamos quitando carne y llegamos al hueso, la verdad es esta. ¿Qué puedo hacer para que Él me sirva a mí? Esa es la historia de las religiones de este mundo. No podemos ver, ¿te das cuenta de los ciegos que estamos? Creemos que con hacer cositas, sacrificios, rituales, etcétera, le torcemos la mano a Dios o a los dioses para que nos den lo que necesitamos. Y el problema es que la iglesia cristiana ha caído en eso también. ¿Cómo puedo hacer yo para que Él me dé lo que yo quiera? Lo hemos hablado acá muchas veces. Está bien, Dios nos puede bendecir dándonos un trabajo, dándonos salud, restaurando nuestros hogares. Dios nos ama y Dios nos quiere dar todas esas cosas. Pero otra cosa es venir yo para que Él me dé eso. Buscar a Dios para que Él me dé eso. Caíste en la trampa. Estás en lo mismo. ¿Sí? Y hay gente que diezma para que Dios les dé plata. Hay gente que ofrenda para que Dios les bendiga el trabajito. ¿De dónde sacas eso? Nosotros diezmamos y ofrendamos es por honrar a Dios, por gratitud con Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos es por eso, pero no hacemos para ver cómo le torcemos el brazo a Dios. Es muy normal siempre que cuando le decimos a una persona, oye, ¿quieres que ore por ti? ¿Por qué puedo orar por ti? Por lo general casi siempre responden, salud y trabajo. Estamos buscando eso, solo vemos eso en Dios. El hombre por naturaleza no puede comprender lo que estamos hablando hoy, iglesia. La verdad espiritual, y de hecho se siente incómodo cuando se habla del pecado. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados por Dios? Amén. ¿Cuántos quieren recibir hoy su milagro? Amén. ¿Cuántos quieren ser sanados? Amén. Todo es un amén para eso. Pues es que es delicioso. ¿O no? Riquísimo. Riquísimo tener un Dios que me dé todo lo que yo quiero. Pero si viene Dios y me dice, yo vengo es a cambiar tu vida. Yo vengo es a que dejes de ser quien eres. Porque estás repleto de cosas que te destruyen. Yo vengo a cambiarte. Yo vengo a hacerte nacer de nuevo. Yo vengo a hacerte como yo, a hacerte mi hijo, a que te parezcas a mí. Y para eso tendrás que cambiar millones de cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se reduce el amén. Un montón. Porque lo que queremos es un Dios que nos dé, no un Dios que nos cambie. Y por eso tenemos cristianos que pasan los años y siguen siendo los mismos. No les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no les gusta madrugar, no les gusta ir más allá, no les gusta dar sus vidas a Jesús, porque todavía quieren un Dios que les sirva, no convertirse en siervos de Dios. ¿Ves? Incomoda. Esa es la ceguera. No podemos ver lo que Dios realmente quiere. Y eso es lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice ahí, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería
y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Lo ves? Si no tenemos a Jesús y su Espíritu en nosotros, no podemos ver, no podemos entender, e incluso consideramos todo eso una tontería. Cuídate de eso, porque en mi vida como pastor no te imaginas cuántas personas he escuchado a mí decirme: pero es que allá siempre hablan de lo mismo, allá no hacen sino hablar de lo mismo, eso yo ya lo sé. Obvio, la iglesia lleva 2000 años hablando de lo mismo. Pero escúchame, yo sé que eso ya lo sabes, pero mi pregunta es, ok, ya lo sabes, ¿pero lo crees? O te lo pregunto de otro modo, ya lo sabes, pero ¿te ha transformado la vida? Por lo general la gente que dice, ay, eso yo ya lo sé, no les ha cambiado la vida. Y si no les ha cambiado la vida, ¿sabes qué significa? Que aunque lo saben, no lo han creído. Y por eso es que la iglesia seguirá diciendo lo mismo hasta que Jesús vuelva. Para que crean, porque el día que crean serán transformados. Amén. Porque el que cree en Jesús no permanecerá en tinieblas. No el que sabe quién es Jesús, sino el que cree en quien Jesús realmente es. No permanecerá en tinieblas. Entonces solo Jesús puede llenar el vacío de significado y satisfacción que tenemos en el corazón. Hermanos, todos tenemos un vacío en el corazón y ese vacío tiene forma de cruz. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Lo que pasa es que nosotros buscamos llenarlo en unos minutos de pornografía o en unas fotos de chicas lindas en redes sociales. Creemos que eso lo va a llenar. Creemos que un plato de comida lo puede llenar. Creemos que un cheque lo puede llenar. Creemos que un ascenso lo puede llenar. Creemos que un cambio de trabajo lo puede llenar. Creemos que tener familia lo puede llenar. Creemos que algo por ahí que yo logre encontrar, un viaje más, ropa nueva, carro nuevo, esto que yo pueda conseguir, lo va a llenar. Y no lo va a llenar, porque el vacío del corazón tiene forma de cruz. Nada encaja sino Cristo. Es Él el que nos va a quitar esta confusión, esta ansiedad de que yo necesito esto. Y tú lo sabes. Vas y dices, yo lo que necesito es tomarme unos tragos. Vas y lo haces, te relajas, en ese momento estás tranquilo, pero al día siguiente te sientes más vacío. Yo lo que necesito es placer, y vas y lo buscas, y vas y lo tienes, y esos minuticos te desconectas de la realidad, pero después te sientes vacío. Tú sabes que es así, tú sabes que es así, no estamos hablando cosas acá inventadas, tú sabes que es así. Nada ni nadie más, nada ni nadie más puede resolver este problema en nuestras vidas, sino Jesús. Amén. Entonces, para cerrar, yo te quiero preguntar, ¿crees en Jesús? Amén. Qué bueno que digan amén. Eso está bien, yo no les voy a decir, no digan amén. No, está súper. La iglesia debe decir amén a todo lo que honra a Dios, a todo lo que es verdad, ¿cierto? Pero ya hoy sabes que ese amén no es lo que necesitas. Lo que necesitas es creer en Jesús. O sea, si yo te pregunto, ¿crees en Jesús? Y tú dices amén, fabuloso, pero cree. Porque podemos decir amén sin creer.
Lo que necesitas es realmente creer. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿crees en Jesús? No estoy hablando de esa fe pasiva e histórica. Yo no estoy diciendo, ¿crees que Jesús existió? ¿Crees que vino hace 2000 años y murió en la cruz por nosotros? Yo no estoy diciendo eso. Porque mucha gente le dice sí a eso, yo creo en eso, pero no les pasa nada en sus vidas. Estoy preguntando, ¿es realmente crees en Él? ¿Realmente crees en quien Él es? ¿Realmente crees en sus palabras? ¿Realmente crees en sus obras? Es eso lo que realmente estoy preguntándote. Porque mira estas palabras de Jesús tan tremendas, de Juan 14:11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Jesús está diciéndoles, crean mis palabras, y si no, crean mis obras. Porque son mis palabras y mis obras las que demuestran quién soy. Es lo que Jesús está diciendo. Y cuando está diciendo yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, está diciendo Él y yo somos uno. Por eso Dios es luz, pero yo soy la luz, dice el Señor. ¿Sí? Porque el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Crean mis palabras, pero si no crean, crean en mis obras. Y eso es lo que hoy yo vengo a decirles a ustedes, hermanos. ¿Creen en Jesús? ¿Creen realmente en Jesús? Si creen realmente en Jesús, sus vidas lo están reflejando. Pero si no creen en Jesús, ¿cómo van a ser cambiados? Si no creen en lo que Él dijo, crean por lo menos en sus obras. Por ejemplo, ¿tú crees realmente que Jesús conocía a la mujer samaritana? Porque si conoces la historia, si no la conoces, ¿cómo vas a creer? Necesitas conocerla. Pero si la conoces, sabes que Jesús le dijo a esta mujer, tú has tenido 5 maridos y con el que vives ahorita no es tu marido. O sea, tú has sido una mujer que ha cometido mucho pecado en tu vida y actualmente estás andando en tinieblas porque estás viviendo en fornicación. Jesús le dijo eso. Jesús la conocía. Pero no dijo eso para señalarla, para condenarla, sino para decirle, si tú supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías agua a él y él te daría agua de vida eterna. ¿Tú crees en esas obras? ¿Tú crees en ese relato? ¿Tú crees que eso sucedió? ¿Cuál es la obra ahí? Que él conoce a esta mujer. Si tú crees en esto, entonces hoy yo quiero decirte algo. Jesús te conoce a ti. Jesús te conoce todo, todo, hasta lo más oculto, hasta lo que tú no has sido capaz de mostrarle a nadie. Jesús lo conoce, pero no lo conoce para condenarlo, sino para decirte, ven y bebe de mí. Porque si bebes de mí no tendrás sed jamás. ¿Tú crees eso? Amén. Si crees eso, lo buscas. ¿Tú crees que Jesús sanó a un ciego de nacimiento? ¿Realmente lo crees? Hubiera podido ser otro tipo de ciego. Él sanó a otros ciegos, que se quedó ciego por un accidente, pero este nació ciego. O sea, algo le faltaba. Nació con algo mal. Nació ciego y Jesús lo sanó. Ese milagro es mucho más grande que lo hubiera sanado a un ciego que se quedó ciego por un accidente o por una enfermedad. Él nació ciego y Jesús lo sanó. ¿Crees eso? Si Jesús es poderoso para sanar a un ciego, Jesús es poderoso para quitar la ceguera espiritual de tu vida. Todo eso que no entiendes, tú dices, Señor, pero ¿cómo es esto? Pero no entiendo, o no entiendo por qué este pecado está mal, Señor. Acude a Él y Él te hará ver. Si no crees por sus palabras, cree por sus obras. Él fue el que dijo, yo soy la luz del mundo, cuando sanó a este ciego. Entonces, ¿crees que Jesús es la luz del mundo?
Si realmente crees, entonces lo vas a buscar a Él. Vas a dejar de buscar artículos en internet, videos motivacionales, cosas que te hagan levantar y te hagan sentir, wow, yo puedo, yo esto y lo otro, 7 hábitos de la gente efectiva, piense y hágase rico, toda esa clase de libros que te suben el ego, y tú los comes como si fueran luz. Esto es lo que necesito para motivarme, esto es lo que necesito para alcanzar el éxito, esto es lo que necesito para ser fuerte, y te la pasas con tus mantras, yo puedo, yo sé, yo soy fuerte, yo soy lindo, yo soy guapo, te miras al espejo, hoy voy a vencer. Voy a irme contra el mundo entero y me los voy a comer a todos. ¿Sabes qué estás haciendo? Creyendo que eso es luz. Por eso te pregunto, ¿tú crees que Jesús es la luz? Entonces vas a saber qué hacer. Y vas a saber qué dejar de hacer. O si no, no crees que Jesús es la luz. Confróntate. Pero no puedes estar aquí y allá. ¿Tú crees que Jesús multiplicó los panes y los peces y en un día alimentó a miles de personas de 4 pescaditos y 2 panecitos? ¿Tú crees en ese milagro? Pues quiero que sepas que después de ese milagro Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Para eso fue que hizo ese milagro. Él les dijo, ustedes me están buscando a mí porque quieren que vuelva y les dé pan, pero quiero que sepan que este milagro lo hice para decirles que yo soy el verdadero pan del cielo. Y el que come de mí no tendrá hambre, y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que está queriendo decir con esto? Yo soy el que satisface tu corazón. ¿Tú crees eso? Si yo creo que Él es el que satisface mi corazón, ya no voy a buscar satisfacer mi corazón en esos pozos que no retienen agua, en esas cosas que me dejan cada vez más vacío. Si creo realmente. Pero si viene uno de estos días y otra vez voy a ir allá, y otra vez a llenarme, a ver cómo me siento completo con estas cosas, tengo que ser franco. No estoy creyendo en Él. Porque el que cree en Él no permanecerá en tinieblas. Por último, ¿crees que Jesús resucitó a Lázaro? Wow, tremendo milagro. Y fue intencional. Porque al llegar a decirle, Señor, Lázaro está enfermo. Y Él se esperó. ¿A qué? ¿A que se sanara? ¿A que se muriera? Jesús no fue a sanarlo, sino que esperó hasta que se muriera. ¿Por qué? Porque tenía un plan, hacer un milagro mayor. Y lo resucitó para después poder decir, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en las palabras del Señor? Si no cree en las obras, Él resucitó a Lázaro. Y si tiene poder para resucitar a Lázaro, tiene poder para resucitar cualquier cosa que el pecado haya matado en tu vida. Hermanos, yo fui una persona que anduve en tinieblas, siendo cristiano, siendo pastor. Arruiné mi vida. Mis amigos, mis hermanos más cercanos conocen el dolor que eso me produjo. Las tinieblas que tuve que sufrir. Y aunque fui señalado y fui condenado por muchos que quisieron que yo me olvidara de por vida de servirle a Dios, de vivir para Él y que me quedara por el resto de mi vida en el peso de la culpa y del pecado, y estuve a punto de hacerlo. Porque tanta era mi culpa por haber pecado como cristiano, por haber sido un mal ejemplo, por haber sido un mal testimonio, por no haber permanecido en la luz. Pero gracias al Espíritu Santo pude creer que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá.
Dios puede resucitarlo todo, hermanos. Dios puede restaurarlo todo. Entonces, si tú estás ahí sin esperanza diciendo, pero es que usted no ha hecho lo que yo hice, pero es que usted no ha perdido lo que yo perdí, yo hoy vengo a decirte, Dios puede resucitarlo todo en tu vida. Tú solo necesitas creer que Él es el único que puede hacer eso en tu vida. Restaurarte, levantarte a una vida nueva, renovar tu esperanza. Todo lo que el pecado vino a destruir, Jesús vino a dar vida. Si realmente crees en Jesús, las tinieblas no prevalecerán. Entonces, ¿cómo andamos en la luz? Creyendo en Él. Amén.